Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mandujano Martínez Ángel Eduardo. Este video lo grabo para la materia de instrumentación virtual de primer cuatrimestre de ingeniería. El profesor que imparte la materia es el profesor Moreno Ortiz Fabio Tomás. La universidad en la que estudio es la Universidad Tecnológica. El proyecto consiste en medir dos variables, temperatura ambiente y temperatura controlada. A partir de la variable controlada y con ayuda de otro valor, el valor de consigna, hay que controlar un actuador que por fines prácticos ahorita en la primera versión del programa es un indicador LED. También hay que graficar las variables y graficar los valores máximos y mínimos de los últimos 10 datos de la variable controlada. También hay que registrar los datos obtenidos en una tabla en un archivo TXT. The project consists of measuring two variables, room temperature and controlled variable. From the controlled variable and the command control and actuator, grab the variables, grab the maximum and minimum values of the last 10 data of the controlled variable. It also records the data of obtained in table. The variables of this version it's simulate, no have a sensor for this project. Para la siguiente parte del video vamos a revisar punto por punto la lista de cotejo. Dice, un botón activo reposo del instrumento virtual configurado para que cambie de estado cuando se suelte el botón principal del ratón y con un valor por defecto en la posición en reposo. Como podemos observar, así lo tenemos. Está en posición en reposo y activo solo cuando soltamos el botón del ratón. El siguiente punto es un botón puesto fuera manual del calefactor configurado para que cambie de estado a puesto cuando se oprime el botón principal del ratón y soltarlo regresa a la posición por defecto fuera. Es este de aquí. Y cuando lo soltamos vuelve a la posición puesto fuera. Vamos a observarlo aquí. Ok. El siguiente punto 3, un control de ingreso del valor deseado de la temperatura de consigna con estilo apuntador de desplazamiento vertical con escala de 0 a 100 grados centígrados y división de 10 en 10 grados centígrados, etiqueta de unidades activa e indicador digital con resolución mínima de 0.5. Es este que tenemos aquí. Resolución de 0.5, etiquetas activas y de 0 a 100 grados centígrados. El punto 4 dice un control para la selección de archivos de ruta donde se almacenan los datos del archivo. Es este es nuestro control. Punto 5, un control para guardar e ignorar el almacenamiento de datos configurado para que cambie de estado cuando se suelta el botón principal del ratón y con un valor por defecto en la posición ignorar. Ese es este de aquí, ignorar. Y su posición por defecto es ignorar. Y se activa cuando lo soltamos, como dice la indicación. Punto 6. Uno o más controles para la selección de los puertos de comunicación serie. Aquí lo tenemos, este es el control para el puerto de comunicación. El siguiente dice un control de paro para detener la ejecución del instrumento virtual configurado para que cambie de estado cuando se oprime el botón principal del ratón o cuando cambia la combinación de teclas control F1. Es este de aquí. Vamos a correrlo para que lo observe. Si damos clic se detiene. Y si pulso la combinación de teclas control F1 también se detiene.
Punto 8. Un indicador gráfico con autoescala en el eje vertical, 100 puntos en el eje horizontal y herramientas de desplazamiento activa y gráficas con trazos sobrepuestos. Es esta gráfica que tenemos de este lado con las herramientas de desplazamiento y las variables que nos dice que tenemos que poner en grados centígrados, perdón, es la variable medida, temperatura ambiente, valor máximo, valor mínimo y la consigna. Y el siguiente punto es un indicador de la temperatura controlada, variable medida con estilo termómetro, con escala de 0 a 100 grados centígrados y división de 10 grados centígrados, etiqueta de unidades activa e indicador digital con resolución de 0.1 grados centígrados. Ese lo tenemos acá, es este, con resolución de 0.1 grados centígrados. Es este de aquí, de 0 a 50 grados centígrados con etiqueta activa y su display digital. El siguiente sería un indicador de la actividad del calefactor estilo LED. Es el que tenemos por este lado. El siguiente es todos los controles indicadores tienen etiqueta y escala. Como revisamos uno por uno nos damos cuenta que así es, todos tienen su etiqueta y su escala. El siguiente es el icono está editado, el BI documentado y todos los controles indicadores del panel frontal tienen descripción en la ayuda y muestran un tip en el panel frontal. Todos muestran un tip en el panel frontal, como pueden observar, y a todos les pusimos description and tip. Y el icono también está editado, si lo podemos observar en la esquina superior derecha. No es necesario utilizar las barras de desplazamiento de la ventana del sistema operativo para observar todos los controles e indicadores del panel frontal. Como podemos ver, no hay necesidad de desplazarse para observar todos los controles e indicadores de nuestro instrumento virtual. Inspeccione el código del programa del instrumento virtual. El código principal existe al menos una estructura de máquina de estados. Vámonos al código. Y para una máquina de estados se necesita un ciclo while, un shift register, una estructura case, código de transición y código funcional de cada estado. Y tenemos esos elementos para esta maquinita de estados. Cuenta con al menos una subrutina, en realidad cuenta con 3, con esta que escribe el encabezado de la tabla, esta que escribe el contenido de nuestra tabla con los datos y esta de puesto fuera, que es la lógica de control de nuestro actuador, y el demo temp, que ese nos lo pide para simular la variable de temperatura que queremos controlar. En el caso de lenguajes gráficos no hay elementos encimados que hagan difícil ver el flujo de datos. En el caso de lenguajes basados en texto, las líneas de código están tabuladas por niveles de función. Usamos un lenguaje gráfico y como podemos observar no hay ningún elemento uno sobre otro y el flujo de datos se puede observar como lo vemos ahorita, por ejemplo. No hay necesidad de mover alguno para poder observarlos. El código contiene etiquetas y comentarios que describen los propósitos de cada segmento. Como ven, puse etiquetas para describir lo que estaba haciendo.
en todos los elementos y en las estructuras. Describí con un pequeño texto qué es lo que se hace en esa parte. El código principal y los de las subrutinas pueden observarse completamente en la pantalla de la computadora sin necesidad de utilizar las barras de desplazamiento de la ventana del sistema operativo. Vamos a observarlos. Como vemos, el código principal no necesita usar las barras de deslizamiento para observar todos los elementos. De igual manera con las subrutinas. Siguiente punto. El código cuenta con código autoejecutable standalone.exe. Si cuenta con ello, aquí lo tenemos ya generado. Luego dice, abre el archivo autoejecutable del instrumento virtual. El programa corre autónomo fuera de la plataforma de desarrollo del lenguaje de programación. Vamos a cerrar la view para que observen esa parte. Ya cerramos la view y tenemos aquí el autoejecutable. Siguiente punto. Al abrir el instrumento autoejecutable se pone automáticamente en ejecución con el botón de activo reposo en la posición de reposo. El instrumento corre pero no realiza ninguna acción y permanece en el estado de reposo. Los indicadores gráficos no muestran ningún cambio en sus valores. Así es, lo abrimos y está en la posición de reposo y no muestra ningún cambio. Coloque el control del valor deseado en el valor intermedio 29 grados centígrados y cambie el botón de activo a reposo a la posición activo. El instrumento muestra cada 200 milisegundos los valores de las variables simuladas en los indicadores. Los gráficos se actualizan con cada muestra estilo cinta. Vamos a verlo. Lo ponemos en 29 grados centígrados y ponemos en activo. Y cada 200 milisegundos va mostrando un dato nuevo. Ok. Lo siguiente es, coloque 3 valores arbitrarios en el control de temperatura deseada. Consigna, el calefactor se activa cuando la temperatura controlada está por debajo de la temperatura de consigna, menos 0.5 grados centígrados. Y se desactiva cuando está por arriba de la temperatura de consigna, más 0.5 grados centígrados. Las tolerancias son más menos 0.5 grados centígrados. Las velocidades mínimas de cambio son 0.1 centígrados por segundo. Vamos a poner otro valor arbitrario para que observen que enciende el calefactor cuando se pasa a 0.5. Vamos a dejarlo ahí. Y ya no encendió por la variable, pero ahí está. Cuando es mayor a 0.5 se apaga el calefactor, como lo vimos ahorita. Y cuando es menor por 0.5 se apaga el calefactor. Cuando es menor se enciende, perdón. Vamos a poner otro valor. Y tiene que estar encendido hasta que llegue a 90. 92. Bueno, el siguiente punto dice, ingrese en el control de temperatura deseado un valor menor a la temperatura ambiente. El control se ajusta automáticamente y se pone en el valor de temperatura ambiente siempre que el valor de temperatura deseada sea menor que el de la temperatura ambiente. Si la temperatura ambiente es menor que 0, el control se pone en 0. Bueno, vamos a hacer esa parte. Está en 0, vamos a ponerlo en 0. No podemos ponerlo menor a 0, ni aquí. Y luego vamos a poner, por ejemplo, 30 grados. Y vamos a intentar ponerlo por debajo de 30 grados y se ajusta automáticamente. Luego dice que ingrese el control de temperatura deseada un valor mayor a 100 grados centígrados. En el control se pone el límite superior del intervalo de control. Vamos a verificarlo. Ponemos por ejemplo 200 y se pone el límite superior.
Pulse el botón de puesto fuera manual en el calefactor. El calefactor se activa cuando pulsa el botón principal del ratón y se desactiva cuando lo suelta. Entonces vamos a puesto fuera, lo pulsamos. Bueno, vamos a bajar la temperatura para que se apague. Lo pulsamos y se prende y soltamos el mouse y se apaga. Pulse el control para guardar el almacenamiento de datos. El BI comienza a almacenar datos en el archivo de texto especificado con el control para la selección de archivo y ruta donde se almacenan los datos. Cuando se reanuda guardar los datos, debe continuar almacenando datos en la misma tabla de archivo. Vamos a hacer esa parte. Vamos a escoger un archivo txt y le vamos a poner guardar. Ya con esos, y vamos a buscar el archivo. Aquí está, datos, y como vemos guarda los datos. Vamos a seguir dándole guardar datos. Vamos a cerrarlo para que se actualice. Y sigue guardando sobre ese mismo. Y nos pide verificar el encabezado que sea fecha, hora, valor deseado, valor medido y estado del calefactor. Y vamos a verlo. Tiene fecha, hora, valor deseado, valor medido y estado del calefactor. Ok. Ahora el siguiente punto es: repita la prueba y pulse el control de paro. Se desencadena automáticamente un protocolo de paro. Se cierran los archivos, desactiva el calefactor, abre una ventana emergente de advertencia indicando el paro y detiene la ejecución. Entonces vamos a pulsar el botón de paro. Bueno, vamos a ponerlo que esté encendido el LED para ver cómo corta los suministros. Perdón, no era ese. Es acá el paro. Y nos muestra la ventana emergente y corta todos los datos y el suministro de energía. Por eso se apaga lo que es nuestro indicador. Para el diseño de este instrumento virtual me basé en el siguiente método, que es de 5 pasos. Es verificar el escenario, diseño, implementación, pruebas y mantenimiento. Bueno, el escenario nos sitúa en que queremos medir dos variables físicas, la temperatura ambiente y una variable de temperatura que nosotros controlemos. Esas, por fines didácticos, ahorita es simulada. Posteriormente, en otras versiones, ya estaremos implementando sensores y placas de adquisición de datos. Y queremos controlar un actuador, que sería una lámpara incandescente. En este caso es un LED indicador que nos indica cuándo enciende. Y eso es lo que queríamos hacer, aparte de registrar 10 datos y sacar el valor máximo y el mínimo de esos 10 datos y crear un archivo de texto. Bueno, eso es el escenario en el que nos situamos. En el diseño, pues después de plantear el problema, qué es lo que necesitamos y verificar las entradas, pues como entradas tenemos consigna, variable medida, temperatura ambiente, ruta del archivo, y como salidas tenemos el actuador, la gráfica con los 5 valores y nuestros indicadores correspondientes y el archivo txt. Después de eso, pues nos fuimos al diseño. Hice un diagrama de flujo que lo seguí para realizar la programación. Después de eso, pues siguió la implementación de mi diagrama de flujo y es lo que vemos aquí. Creé este código siguiendo el diagrama de flujo para cumplir o satisfacer lo que nos solicitaba el escenario. Para lo del botón activar o
o estar en reposo, pues para que no se fueran los datos, puse una maquinita de estados para que solo hiciera operaciones cuando está activo el BI y cuando está en reposo, pues solo congele los datos. Luego, para lo de los 10 datos, para sacar el máximo y el mínimo, pues hice esta parte de insertar 10 datos en un arreglo y cada que se llenara, pues borrar el primer dato del arreglo para que se fuera recorriendo los datos y fuera almacenando más datos y así llevarlos a la gráfica. Y grafiqué las variables, aquí con un clúster las metí a la gráfica y aquí está lo de el archivo y acá tenemos la lógica de control del actuador con esta subrutina. Después de hacer la implementación, lo que siguió fue hacer las pruebas que ya verificamos anteriormente en el video. Al realizar esas pruebas me voy al mantenimiento y me di cuenta que tenía un error porque yo tenía una constante como esta aquí y yo reseteaba el arreglo cada 10 datos, entonces eso estaba mal y se corrigió reemplazando la constante con esta función que borra el dato que nosotros queramos del arreglo y así se iba recorriendo y ya sacamos el valor máximo y el mínimo de este lado.